acá grabar. Entonces, este curso fue un curso que se dio en el Banco de Occidente. El Banco de Occidente eh, llamó a Univalle. También trabajo en la Escuela de Estadística allá de Univalle. Y se hizo un convenio para que nosotros fuéramos al Banco de Occidente allá a hacer el curso. Resulta que el Banco de Occidente ellos trabajan con un software que es SPSS, pero SPSS la licencia es costosa. Entonces, ellos lo que están haciendo es como cambiarse a este software R porque tiene la ventaja que es un software gratis. Entonces, están haciendo como toda esa transición. Entonces, pues, ¿qué les cuento de R? R es un entorno y un lenguaje de programación con un enfoque al análisis estadístico. Es su fuerte, la parte del análisis estadístico. R fue creado en la Universidad de Oakland. eh, Principalmente pues en el departamento de estadística de esa universidad. Y prácticamente R pues es uno de los lenguajes más utilizados en investigación por la comunidad estadística. Eh, Tiene, digamos, unos aspectos muy buenos en la parte de minería de datos, en la parte de investigación biomédica, bioinformática, matemáticas financieras. Prácticamente todo lo nuevo de estadística está acá, ¿cierto? Eh, Resulta que R, pues vamos a ver que R cuenta con unos paquetes. Esos paquetes se están actualizando constantemente y tienen en cuenta el tema de estadística avanzada. Por ejemplo, hay un tema que yo trabajo bastante que es análisis multivariado, cómo hacer un gráfico con muchas variables ahí, ¿cierto? Y ese se puede trabajar con el paquete Factomin R. Nosotros podemos hacer algunos ejemplos con esos. También tiene la parte de gráficos avanzados, que son los gráficos, yo creo que los más bonitos que se pueden hacer con el paquete ggplot. Entonces, existen unos paquetes que uno va instalando en el software, uno los va instalando en el software y asimismo pues va teniendo como más utilidades o más herramientas. Esto tiene para hacer, por ejemplo, análisis de datos textuales, análisis espacial, análisis de videos. Tiene para hacer varias cosas este software. Eh, Resulta pues que R pues una, eh, tiene mucha flexibilidad, ¿cierto? Y digamos que el aprendizaje es rápido, el aprendizaje de este software es rápido. Y lo otro también muy bueno es que la comunidad es muy grande, ¿cierto? Ustedes si se meten a Facebook o si se meten a Twitter más que todo como en esos dos, ustedes van a encontrar pues que hay muchos grupos o hay muchos comentarios que comparten información sobre este software. En YouTube ya se están como colgando muchos videos relacionados con ese software, cursos cortos de estadística descriptiva, cursos cortos, por ejemplo, de series de tiempo, del tema que uno necesite. Por ejemplo, si a usted le llama la atención la parte de los mapas, por ejemplo, con R también se pueden hacer mapas, se pueden bajar las coordenadas ya sea de Google Maps y sobre eso pues hacer los mapeos y ahí colocar algún indicador que uno necesite. Como yo les decía, por aquí es donde se descarga, ¿cierto? Este es un software libre, puede ser descargado por esta página y principalmente pues vamos a ver como qué ventajas tiene. Otro atractivo de ese software es que, digamos, como todos los procedimientos son, digamos, por así decirlo, eh, uno puede acceder como a todos los procedimientos que se hacen. Entonces, eso se llama acceso al código fuente. Digamos, hay alguna función que uno utilice ese software, entonces uno puede ver cómo está programada la función y hacerle cambios si uno necesita o mejorarla.
Entonces eso hace que uno siempre esté como aportando como a mejorar esas funciones. Uno lo puede hacer, ¿cierto? Y uno le puede hacer copias como, o le puede hacer como repositorios a la gente que crea esas funciones para que le hagan mejoras. Entonces, digamos que eso pues beneficia pues a la comunidad como tal. Por ejemplo, hay una página que se llama GitHub, que es donde suben repositorios y ahí la gente comparte como sus funciones o sus trabajos que haya realizado. GitHub también sirve para Python. Entonces ahí uno puede subir también sus códigos de Python y pues uno los comparte o uno también le hace mejoras a otros códigos de otras personas. Entonces se tiene como también ese concepto de uno de acceder al código fuente, de compartir códigos y procedimientos que uno haga. Y aquí hay algunos ejemplos, ¿cierto? De los gráficos que se trabajan. Estos son los diagramas de cajas. Estos que están en la parte derecha son dendrograma, que sirve principalmente para hacer eh, toda la parte de segmentación de clientes. Esta parte es o para clasificación, ¿cierto? Si yo tengo una base de datos y quiero conocer qué grupos tiene y qué características tienen esos grupos, entonces lo puedo hacer con un clúster, con ese gráfico del dendrograma. También se pueden hacer los gráficos de palabras, ¿cierto? Puedo bajar comentarios de Twitter sobre cierto producto, sobre cierta empresa y representarlos en estas nubes de palabras que llaman workloads. Puedo hacer mapas en R. Yo no soy tan bueno en mapas, pero he hecho algunas pruebas y hay compañeros que son expertos en esta parte. Nosotros acá en la JAVE tenemos un profesor que trabaja muy bien ese tema. De pronto más adelante ustedes ven clase con él, se llama David. David Arango trabaja muy bien el tema de estadística espacial. Eh, Miren ese gráfico de la pirámide poblacional y las series de tiempo, ¿cierto? Existen sus paquetes también muy organizaditos sobre el tema de series de tiempo, muy bien actualizados. Entonces, para ver solamente una de las cosas que puede hacer, ustedes copien, vamos a ver si funciona en el R Online, ustedes copien este primer, este primer comando, este que dice Demo Graphics. Ustedes copienlo en el R y le dan ejecutar. Este es el R, esta es la consola, ¿cierto? En la consola uno puede copiar cosas y darle Enter y van saliendo los resultados. En la consola también por lo regular van saliendo resultados puntuales, ya sean como resultados de un promedio o una mediana o una varianza, etcétera. Entonces, en este Demographics, al ejecutarlo, él nos dice, nos empieza a sacar como aquí la pantalla y nos dice que vayamos dando Enter, como para ver como los diferentes gráficos que tiene R. Entonces, mientras que uno le va dando Enter, aquí aparece el código que realiza el gráfico. Aquí, por ejemplo, si hizo un pie, luego se hizo una repetición, luego se le colocó core rainbow, radius, etc. Este es el pie, ¿cierto? Un diagrama de tortas. Muestran aquí la variedad de colores. Otro pie. Estos diagramas de cajas. Esto que parece como una densidad de área, pareciera. Una serie de tiempo. Un histograma, ¿cierto? Este ejemplo lo vamos a trabajar ahorita, los datos de iris, son uno de los datos que hace referencia a que uno tiene unas flores, sobre esas flores se miden el ancho del pétalo, la longitud del pétalo, el ancho del sépalo y la longitud del sépalo, y con eso se quiere clasificar esas flores en unas variedades. Las variedades son iris setosa, versicolor y virgínica. Entonces, digamos que sobre ese ejemplo hay muchos ejemplos relacionados con el tema
de Machine Learning y de clasificación automática, y también sobre el tema de clasificación supervisada. Entonces hay muchos ejemplos que muestran sobre esa base de datos y la idea es que ahorita le hagamos algunos gráficos a esta base de datos. Aquí lo que hace, estos colores son las diferentes variedades que tiene esa flor, ¿cierto? Entonces muestras cómo lo va separando. Esto es un gráfico de dispersión, donde aquí muestra diferentes paneles para trabajar. Son gráficos de contorno, lo que uno le enseñan de pronto en cálculo 3. Otros gráficos de dispersión acá. Y ahí ya terminó, ¿cierto? Entonces, solamente como algunos gráficos que le mostró acá. Miremos otro, por ejemplo, este que sería demo plot math. Vamos a ver, demo plot math. Entonces ahí hay como unas demostraciones principalmente. Entonces aquí muestras como las diferentes operaciones que uno puede hacer en R. Si quieres hacer la suma, si quieres hacer la división, si quieres hacer, por lo regular estos porcentajes se utilizan para hacer multiplicaciones entre matrices, ¿cierto? Entonces aquí muestra, por ejemplo, cómo hacer la raíz. La raíz es SQRT, cómo hacer listas, cómo decir si algo es diferente que de otro, si algo es menor o igual, si algo es mayor, etc. Entonces, aquí muestra diferentes expresiones matemáticas. Si quiero colocar acentos, si quiero colocar símbolos, como todo lo que tiene ahí. Si quiero hacer integrales, ¿cierto? Aquí puedo hacer integrales, puedo hacer derivadas, combinatorias, lo que necesite hacer. Miremos la paleta de colores, Demo Colors. Simplemente se van ejecutando ahí en la consola. Yo no sé si los que están en el R Online les servía, si les muestra lo que estamos haciendo, ¿cierto? Ahí están los diferentes colores. Los colores por lo regular se escriben en inglés y uno le coloca por ejemplo, Blue 1, Blue 2, Blue 3, son como diferentes variedades de azules. Entonces, uno los puede colocar en inglés o también los puede colocar en números. Entonces, la idea es que ahorita veamos diferentes ejemplos. Entonces, eso es como lo primero que aparece acá, ¿cierto? La parte de lo que tiene R. Y básicamente lo que estamos viendo es que pues R puede trabajar en diferentes áreas de la estadística, donde pues en esas diferentes áreas de la estadística pues uno puede trabajar con mapas, con textos, ¿cierto? También puede trabajar con conjuntos de datos normalitos. Puede uno hacer en R, puede hacer documentos HTML, si uno quiere hacer una página, o también de hecho uno puede hacer documentos PDF con R, también sirve de editor, ¿cierto? De editor de texto. También hay otro tema, si aquí hay compañeros de sistemas, creo que si hay compañeros de sistemas, se puede trabajar con Syscall, que es lo de procesamiento de base de datos, y hay un paquete que también permite como trabajar todo el tema de Syscall. Y estas son como algunas cosas fuertes que permite hacer R ya dentro de la parte práctica: segmentación de clientes, análisis de tendencia en el mercado, estudios de asociaciones entre variables, análisis de datos textuales, etc. Entonces, esa era una pregunta que yo le hacía a la gente que le está dando ese curso: ¿cuál es su motivación para aprender R? ¿Cierto? ¿Para qué me puede servir? Eh, digamos, respecto al tema de motivación, pues yo qué les puedo contar. Pues R hoy en día lo están utilizando mucho
ya en varias empresas. Un ejemplo de eso son los bancos. Los bancos ya están necesitando gente que sepa, que tenga ese perfil, que conozca de estas técnicas, que maneje R, que maneje Python y que maneje SQL, ¿no? Sql. ¿Qué otra empresa conozco que trabaje eso? El CIA, ¿cierto? El CIA también utiliza bastante R. Eh, Acá en la Javeriana se está como tratando de incentivar más el uso de este software. En Univalle también se trabaja bastante, ¿cierto? En Comeva también se está haciendo bastante uso de este software como tal. Entonces, la idea es que ustedes lo tengan por ahí presente y que ustedes más adelante cuando se presenten a una convocatoria para un trabajo o para hacer una asesoría, ustedes coloquen en su hoja de vida, tengo un nivel de conocimiento sobre este software y puedo hacer análisis de datos con este software. Y eso les va a dar un peso considerable para, yo creo que para esa entrevista o para esa convocatoria a la cual se presenten ustedes. Eh, aquí algunas recomendaciones como para uno aprender, ¿cierto? Para aprender a utilizarlo o simplemente para el uso de este software. Yo lo que, digamos, uno lo que puede hacer son operaciones básicas que uno haga todos los días. Por ejemplo, si uno necesita hacer un cálculo, hágalo con R, ¿cierto? Ya no lo haga con Excel, sino que hágalo con R, ¿cierto? Si necesita hacer una suma, si necesita sacar un porcentaje rápido, hágalo directamente con R. Existen diferentes grupos o redes sociales como DataCamp, Coursera, Miriada X, UCR, donde se colocan cursos gratis de este software, ¿cierto? Eh, yo he hecho unos en Miriada, he hecho otro en DataCamp, ¿cierto? Sí, en esta parte, pues a veces es necesario el inglés, ¿cierto? Porque todo lo bueno lo publican en inglés. Yo creo que eso ustedes ya lo saben. Eh, Otra recomendación puede ser trabajar con una interfaz más amigable, ¿cierto? La idea es que veamos esto. Vamos a ver cómo trabajar, por ejemplo, con RStudio o con RCommander, que es una interfaz con ventanas. Es una interfaz, por ejemplo, yo aquí tengo R es la consola y este RStudio. Vamos a ver aquí RStudio, yo les muestro rápidamente cómo trabaja. RStudio simplemente es una interfaz, ¿cierto? Uno primero instala la consola y luego instala RStudio. Pero RStudio tiene muchas ayudas. Tiene muchas ayudas porque eh, permite, permite aquí el tema de colores. Permite acá el tema de colores. Uno, pues al principio uno como que ve tanta cosa, ¿no? Ve tanta información, pero la verdad, digamos que RStudio es mucho mejor que la consola, eso para el tema de aprendizaje. Resulta que acá cuando yo estoy en RStudio, si yo voy a escribir, digamos, ellas tienen como una ventana que es el script, otra ventana que es donde muestra los resultados la consola, aquí muestra ayudas y aquí muestra el ambiente, que son todos los objetos que yo tengo. Entonces, si yo me paro, por ejemplo, aquí, ¿cierto? Y empiezo a escribir, por ejemplo, algo como tal, por ejemplo, react.table, miren que van saliendo las funciones, todas las funciones react. Si yo le doy, si quiero hacer, por ejemplo, un histograma, entonces me sale la función histograma y me la empieza a explicar aquí. Si quiero buscar los diagramas de caja, bossplot, por ejemplo, entonces también me sale aquí la función bossplot y luego yo le digo, hágame un bossplot para una variable en específica. Bueno, aquí no tengo como una variable como tal, 1000.
¿cierto? Entonces uno va corriendo las cosas y van saliendo los gráficos acá mismo. Entonces, este RStudio es, digamos, la forma como trabaja hoy en día la mayoría de personas y aquí se puede aprender mucho más fácil a trabajar ese software. Tienen, digamos, muchas más herramientas trabajarlo aquí con RStudio. Entonces, la idea es que más adelante veamos cómo se trabaja acá y ya cuando veamos esto, prácticamente ya hay uno, tiene como el camino para uno aprender también por su cuenta, porque la verdad el aprendizaje por aquí se hace mucho más rápido. Entonces, esas son como algunas recomendaciones. También hay otra recomendación que es usar el paquete Swir, que es un paquete que te va diciendo como qué hacer, te va diciendo como que eh, haz una suma, haz un gráfico, ¿cierto? Entonces tú le vas dando enter y él te dice qué hacer. Ese paquete Swir tiene diferentes cursitos que son como dirigidos y él te va como diciendo, es como un chat, por así decirlo. Es una especie de chat que te va diciendo qué hacer. Y otra cosa que vamos a ver es que también existe el comando help o también se puede hacer con el signo de interrogación para que nos muestre las ayudas, para que vaya al detalle de las ayudas de los procedimientos que estamos haciendo. Aquí es un poco de la interfaz, ¿cierto? Ya, yo a veces ya les he mostrado la interfaz. Aquí vamos a tener esta es la consola, ¿cierto? Aquí en la consola van saliendo los resultados y por lo regular se trabajan con scripts, que los scripts son como los procedimientos de códigos que nosotros queremos que queden guardados. Resulta que esos scripts son muy importantes porque resulta que si usted está trabajando en una empresa, ¿cierto? O está haciendo análisis, está haciendo, por ejemplo, análisis que son repetitivos, ¿cierto? Entonces, usted puede tener su script bien organizadito y en el momento que le llegue una nueva base de datos, usted solamente cambia una línea de ese script, que es donde carga la base de datos y ya luego todo lo demás se repite para abajo. Entonces, el script te permite tener como una guía para hacer tus análisis. Entonces, la idea es que uno guarda los scripts, estos scripts uno los comparte también, ¿cierto? Uno dice, ah, mira, te comparto este script donde hice un procedimiento de una segmentación de clientes y ya con ese script pues seguía otra persona. Entonces, estos scripts son bastante importantes. Y esta es la interfaz básica. Esta es la interfaz de RStudio que fue la que les mostré ahorita. Y aquí hay algunas cosas varias. eh, no son como tan relevantes ahorita, ¿cierto? Cómo limpiar la pantalla, cómo buscar los objetos, cómo eliminar todos los objetos, ver el directorio donde se guardan las cosas, ¿cierto? Digamos que esas cositas uno las va aprendiendo. Este de pronto sí es más importante, digamos si estamos en el script, para llamar las cosas para correr un código en el script, utilizamos control R. Los que van a estar en el R online simplemente le dan run. Y por su parte, en el script también podemos hacer comentarios utilizando ese símbolo hashtag o numeral, ¿cierto? Donde podemos pues simplemente escribir esto y se van a hacer comentarios. Uno dice, uno hace un código específico y uno dice, no, pues este código me sirve para hacer tal análisis. Entonces, estas son algunas recomendaciones. Otra recomendación es que, digamos, uno crea una carpeta y sobre esas carpetas uno trabaje. Uno crea una carpeta en el escritorio y ya luego le dice al R, cámbieme el directorio, ¿cierto? Cámbieme el directorio y todo guárdemelo en esa carpeta. Entonces uno puede trabajar de esa forma y es una forma mucho más sencilla para trabajar. Ahorita esto, digamos, no lo vamos a hacer como tal, pero de pronto más adelante cuando veamos cómo pasar unos datos de Excel al R, sí. Y aquí hay algunos ejemplos de cómo hacer sumas, cómo hacer multiplicaciones, la raíz, elevar al cuadrado, ¿cierto? Todas estas operaciones las podemos ir pasando a R como para que ustedes vean, ¿cierto? Estas de aquí.
las podemos pasar directamente a R como para ver pues sus resultados. Mm, Aquí voy a crear el script. Y yo en el script lo que hago es que me paro en un renglón cualquiera y voy ejecutando con control R o con F5, voy ejecutando los scripts. Entonces ahí salen los resultados en la consola. Y bueno, ya para que trabajemos con unos datos, yo pienso que veamos, aquí hay algunos ejemplos más de cálculos, principalmente, ¿cierto? Y ahí ya termina esa presentación. Yo creo que para que veamos un ejemplo ya con datos, entonces trabajemos con la base de datos Iris. Entonces yo por acá voy a colocar. ¿Sí se ve ahí bien el script? Voy a hacer un Sí, poquito profe. más grande este. Entonces, como yo les decía, esa base de datos Iris, principalmente esa base de datos Iris son unas flores y sobre esa base de datos lo que se quiere es poder conocer como cuáles son las características que hacen que se determine que es un tipo de variedad de esa flor. Ya sea como, eh, por ejemplo, la variedad virgínica, la variedad versicolor, la variedad setosa, ¿cierto? Y todo esto, si no estoy mal, son lirios. Si no estoy mal, creo que son lirios. Vamos a ver. Entonces, ustedes para llamar la base de datos simplemente escriben data iris. Data iris. Y iris, ustedes ejecutan luego iris, le dan control R y ahí le van a aparecer los datos. Estos son todos los datos de iris. Son aproximadamente son 150 datos, ¿cierto? Si ustedes lo quieren como visualizar, si quieren ver como los datos de una mejor manera, ustedes pueden escribir feeds de iris. Entonces, aquí les va a mostrar, ¿cierto? Los los datos que tienen son 150, 150 y aquí está el longitud del sépalo, ancho del sépalo, longitud del pétalo, ancho del pétalo y las especies, ¿cierto? Setosa, versicolor y la última es virgínica. Entonces la idea es como hacer una clasificación de esto, ¿cierto? Que nomás conociendo estas cuatro variables se haga su clasificación de si es setosa, virgínica o versicolor. Entonces es hacer como una clasificación de esos datos. Es lo que se quiere hacer pues en contexto. Es importante que cuando uno le da el fits, luego para seguir trabajando debe cerrarlo. Este feed sirve para visualización de los datos y para editar y edición. Entonces hasta ahorita vamos así, ¿cierto? Es importante darle el data iris porque el data iris va a cargar los datos. Entonces, ¿qué es lo primero que se les ocurre a ustedes hacerle a unos datos? ¿Qué es lo primero que ustedes le harían a esos datos? Como ustedes vieron, son cuatro variables numéricas y la última es cualitativa. ¿Ustedes qué le harían a esos datos?
¿cierto? Casi siempre cuando ustedes les lleguen unos datos, cualquier datos que ustedes quieran, lo primero que van a hacer son las estadísticas descriptivas. A eso me refiero a los indicadores y a los porcentajes, ¿no? O a los conteos. Entonces, existe una forma rápida de hacer las estadísticas descriptivas de todas las variables de un conjunto de datos. Entonces, simplemente ustedes les van a decir summary iris. Summary iris. Le van a dar control R o run, ¿cierto? Y aquí van a salir los diferentes indicadores y los conteos. Entonces, miren que salen los indicadores en inglés, ¿no? De este sépalo, longitud del sépalo, ¿cuál sería el promedio? Ustedes haciendo aquí la lectura de esto. ¿Cierto? Aparece aquí el mínimo, el primer cuartil, ese que es median, es mediana, y min es promedio, tercer cuartil y máximo, ¿cierto? Entonces muestra esas características para la longitud del pétalo. El ancho del pétalo, entonces, esas son sus características, la longitud del pétalo, el ancho del pétalo, y respecto a especies está repartido 50 de setosa, 50 versicolor y 50 virgínica. Entonces, miren, ya aquí tenemos unas estadísticas descriptivas. ¿Qué les gustaría hacer a ustedes de gráficos, por ejemplo? ¿O qué otra estadística descriptiva ustedes consideran que haga falta? ¿O qué indicador consideran que haga falta? ¿Hasta ahí van La bien? varianza, profe, la La varianza, la dispersión. desviación, el coeficiente de variación. La dispersión, ¿cierto? Si quiero hacer, por ejemplo, la desviación estándar va a ser SD. SD, desviación estándar. Si lo quiero hacer para las primeras 4 columnas, o bueno, hagámoslo como para cada una mejor. Entonces sería iris, iris. Y como en iris están todas las variables, está sépalo, ancho del sépalo, longitud del pétalo, ¿cierto? Como ahí están casi todas esas variables, entonces uno puede utilizar esto. Uno puede decirle, hágalo para la primer variable, ¿cierto? Entonces uno puede colocar estas llaves y le dice, coma, 1, ¿cierto? Aquí uno puede colocar fila y aquí uno puede colocar columna. Entonces yo le estoy diciendo, para la base de datos iris, sáqueme la desviación a la primer columna. ¿Sí se entiende esa parte? Estas llaves lo que hacen es sacar elementos de este conjunto de datos. Entonces, esto es como si fuera IJ, ¿cierto? La fila I, la columna J. Entonces yo solamente le estoy diciendo, sáqueme la desviación para la primer columna de esta base de datos iris. La primer columna pues es la variable sépalo. Entonces la desviación me da esto, 0,8280. Sería la desviación estándar. Si necesito su varianza, entonces va a ser var la varianza de la primera columna iris. El coeficiente de variación pues va a ser más sencillo porque va a ser la desviación estándar dividido ese promedio y eso multiplicado por 100. Entonces miremos a ver el coeficiente de variación
¿Hasta ahí van bien ustedes? El coeficiente de variación, entonces sería, podemos escribir coed var, ¿cierto? Y le damos aquí igual, va a ser esta desviación sobre el promedio de la primer columna también, ¿no? Entonces solamente me sale aquí coed var. Y si ya quiero ver su resultado, pues tengo que ejecutar otra línea o solamente lo que sea coed var. Entonces el coeficiente de variación es 0,14. Eso indicaría que los datos son homogéneos para esa primer columna. ¿Hasta ahí van bien ustedes? Si quieren yo les puedo mandar esto mientras lo estamos trabajando. Ustedes, hay como una herramienta que se llama, que puede ver lo que estamos, se les puedo compartir lo que estamos haciendo acá. En caso tal que tengan duda, pues ustedes van como copiando esos códigos donde están trabajando. Sé que va a ir demorado. Bueno, si queremos, por ejemplo, hacer los gráficos, ¿cierto? ¿Qué gráfico les gustaría hacer a ustedes? El diagrama de cajas, profe. Diagrama de caja, ¿cierto? Entonces podemos hacer una caja para cada gráfico. O bien podemos hacer longitud y ancho es prácticamente, se puede medir en centímetros, ¿cierto? Longitud y ancho se puede medir en centímetros. Entonces las unidades pueden ser la misma para longitud y ancho. Entonces lo que voy a hacer es que voy a coger iris, y como son 4 variables a las cuales le puedo hacer los gráficos, ¿cierto? Entonces cojo iris desde 1 hasta 4 para que haga los box plot. Vamos a ver cómo saldría. Entonces salen aquí la variable sépalo. Esta sería longitud del sépalo, ancho del sépalo, longitud del pétalo y ancho del sépalo. Si le queremos colocar unos colores, le podemos decir col y aquí le colocamos unos colores. Lo podemos colocar en números 2, 3, 4 y 5. Entonces ahí diríamos, con base en esto, ¿ustedes cuál ven que es la variable que presenta más variabilidad? ¿Cuál de esas 4 variables es la que está presentando más variabilidad? El largo del pétalo. La longitud del pétalo, ¿cierto? Es la que está presentando más variabilidad. ¿Cuál está presentando datos atípicos? El El ancho. ancho del palo. Esta, ¿cierto? El ancho del sépalo está presentando unos datos atípicos, unos 4 datos atípicos, aquí uno por debajo y estos 4 y estos 3 por arriba. Si ustedes ven esta rojita,
que fue la primera que analizamos, es una de las que presenta menor variabilidad, ¿cierto? Por eso nos dio un coeficiente de variación de 14%. Y si ustedes analizan también, esta línea está exactamente como en la mitad del cuartil 1 y el cuartil 3, ¿cierto? Está como bien repartido acá. Cuando sucede esto, esto quiere decir que muy probablemente los datos son simétricos, ¿cierto? Muy probablemente los datos son simétricos. Miren que en esta de acá también, ¿cierto? La distribución es simétrica, pero hay unos pequeños datos atípicos. Por su parte, en esta de acá, miren que la mediana está como más tirada al cuartil 3, ¿cierto? Está más cercana al cuartil 3. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí hay asimetría, ¿cierto? Cuando no está como bien equitativo, acá, quiere decir que aquí hay asimetría, al igual que acá, ¿cierto? Entonces también podemos ver asimetría o simetría con los diagramas de cajas. Pero es algo que, digamos, uno va viendo a medida que va viendo varios gráficos. Entonces, ese sería el primer gráfico. Vamos a ver si ya me sirve lo del code share en caso de que haya algún problema. Entonces yo lo que hago es que aquí, estando acá, yo copio yo copio los códigos que estoy haciendo y les comparto pues lo que hemos hecho hasta ahorita, en caso de que haya algún problema. Entonces, en este link que les voy a mandar, ustedes me dicen si pueden ver el código. En caso pues de que necesiten copiarlo. Sí, ahí está, profesor. ¿Sí? Listo. Bien. Entonces, cualquier cosa, yo paso los códigos acá y ustedes lo pasan luego a su consola. Entonces, hasta ahora vamos así, vamos viendo los gráficos, ¿cierto? Otro gráfico que nosotros vimos, bueno, aunque aquí podemos hacer unos bosplots más chéveres. Podemos hacer unos bosplots que sean teniendo en cuenta esa última variable que es la especie, ¿cierto? Entonces, se me ocurre este bospplot, mire. Se me ocurre coger la primer columna y a esa primer columna verla en función de la última, que es la especie. Entonces, si uno quiere hacer eso, uno puede hacer es como si fuera un gráfico de dos variables. Una variable que la primera variable va a ser el sépalo, la longitud del sépalo, y la otra va a ser la especie. Entonces, aquí, bueno, aquí necesito la culebrita. Necesito vamos a ver, acá. Ya sé de aquí dónde sacarla. Necesito la virulilla, que esa virulilla es importante para hacer gráficos Y en función de X. Entonces vamos a ver esa virulilla. Ahí lo que hice fue darle signo de interrogación y coloqué una función cualquiera que sé que por ahí en los procedimientos tienen la virulilla. Profe, qué pena. Podría poner otra vez en R para el gráfico. Ya lo puse y no salió, no sé qué faltaba No, es que ponerle. todavía no lo he terminado. Aquí me falta un símbolo que es la virulilla, una culebrita. Y luego vendría aquí iris y la columna 5. O sea, pero el que está anteriormente, ese no es el gráfico que está ahí ya o... ¿Ese gráfico no te salió? Ajá. Mm,
Yo lo puse igualito. Profe, a mí tampoco, yo lo puse el mismo, el Blogspot, y le puse Run It, que aquí aparece como que es F8 y nada, aparece error. Ah, bueno, entonces quiten este que diga fees. Si quieren, vuélvanlo a hacer y quiten este fees. Quizás de pronto el gráfico les Este fees aparece a toca, lo último. Yo también lo Sí, estoy haciendo por online. yo también lo quité y tampoco. este fees toca cerrarlo, ¿cierto? Si no les aparece, es muy probable que esté aquí en ventanas. Bueno, los compañeros que tienen el R instalado, si ustedes se meten aquí en ventanas, probablemente por ahí quedó. Y los compañeros que están en el R online, no sabría por qué no sale. Debería salir, ¿no? Este primerito. Igual aquí es importante que se haya corrido este data iris. Este data iris es importante. Si quieren este feed lo comentan, ¿cierto? Este feed no es tan importante. El que sí es muy importante es este data iris, ese es el más importante. Ya de resto lo demás tiene que salir, todo lo demás que estamos haciendo. Ustedes, o sea que no, les funcionó hasta coeficiente de variación. Profe, mira que yo también lo estoy haciendo por online y el gráfico no aparece así automático, sino que está al final de todo. O sea, uno le da como el ratoncito para abajo abajo y ahí está el grama. Vamos a ver, yo lo hago en R online. Voy a pasar esto. Tiene que salir, ¿no? Vamos a ver. Profe, toca quitar el fix para que te den línea. Toca quitar el fish porque el fish genera ahí problema. El fish si quieren lo comentan. Yo aquí lo comenté. Démosle run. Ah, pues ahí muestra todos los datos, ¿cierto? El problema es que le di que mostrar a los datos, ¿cierto? Y aquí está el gráfico. A este gráfico, ¿qué le faltaría? Le faltaría decir aquí esto qué significa, si esto es centímetros, si esto es kilogramos, ¿cierto? Aquí la lógica es que esto sea centímetros o que sea, no sé, otra medición de que me permita medir longitud. Entonces, hasta ahora solo hemos hecho este primer gráfico. Y claro, sale al final porque le dimos ejecutar la base de datos. Pero ahí en el R online salió. Quería hacer este otro gráfico que me parece más interesante. Este gráfico de iris en función de la especie, ¿cierto? Esta sería primer columna versus la especie. Profe, te Entonces ya lo falta hago. una L en Boxplot. Sí, me falta postplot, ok. Y aquí me falta un símbolo que es virulilla, que lo estaba sacando por acá. Esta es, por ejemplo, es un ejemplo de las ayudas que arroja este software, ¿cierto? Él aquí te dice la descripción de la función que uno le dio, a la cual uno quiere la ayuda, le dice cómo es la estructura de la función, le dice los argumentos de la función, aquí le explica todo eso, ¿cierto? Por ejemplo, esta función hace los modelos de regresión, es muy buena para hacer eso. Y acá abajo siempre me va a mostrar ejemplos, ¿cierto? Entonces yo quería sacar era esto, esa culebrita de acá. Entonces les voy a mandar este gráfico ahí al CodeShare para que ustedes lo corran. Ese último gráfico para que lo corran y verás cómo se ve tan chévere ese gráfico. Sería algo así. Bueno, no está tan chévere, ¿no? Aquí, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué interpretan ustedes de ese gráfico? Tarea de meterle colores. Estamos acá en inglés. El largo del céfalo, pero según la especie. Y que virgínica es la que tiene, es las que son
tiene la longitud más grande, ¿no? Y setosas son unas flores tal vez más pequeñitas en longitud. Pues, aquí le coloqué estos colores. Los colores se pueden colocar en inglés o se pueden colocar en números. Y aquí está mostrando que hay un dato atípico en Virginica. Entonces habría que tener cuidado con esta flor, que fue lo que pasó ahí. Y en general parece ser que para cada especie la distribución es simétrica, ¿no? Lo que se está viendo. Aquí pues me salen estos textos así, ¿cierto? Yo aquí le puedo mejorar la calidad de ese gráfico colocándole, por ejemplo acá, le puedo colocar, eh, le puedo colocar cómo se llame esta etiqueta y cómo se llama esta etiqueta. Si quiero la del eje Y, entonces sería YELAT. Y aquí coloco cómo se llama eso, ¿cierto? Eso sería eh, longitud del sépalo, es la primer columna, ¿no? Longitud del sépalo. Y la X serían las especies. Especies. ¿Y qué otra cosa necesitamos? Le podemos colocar un título, los títulos se colocan con main. Entonces podemos decir diagrama de caja, longitud, lo voy a hacer más pequeño, longitud del sépalo versus especie. Y también si queremos colocar un subtítulo, subtítulo, donde le podemos colocar la fecha de hoy, podemos colocar Cali, de septiembre 2020. Vamos a ver este cómo nos sale. No me salió el subtítulo. ¿Será que lo escribí mal? Título. Bueno, vamos a ver aquí la ayuda. Vamos a ver si así. Bueno, aunque el subtítulo no es que lo necesitemos mucho, ¿no? Les comparto este al CodeShare. Aquí ya quedó con los colores. Voy a ver eso del subtítulo, a ver qué fue lo que pasó. Si ustedes se quieren meter a las ayudas de los gráficos, simplemente escriben signo de interrogación y plot y eso los va a llevar a la ayuda donde va a salir más al detalle ese gráfico como tal. Sería plot. De pronto es que no es agregar subtítulos.
Bueno, ese es Profe, una ese es pregunta, su ¿qué título acá, no significa me la surge. culebrita? Ah, ya. La culebrita ahí significa de que se va a hacer un gráfico, se va a hacer esta variable, que es la primera columna, en función de la especie. O sea, como que esta es una Y y esta es una X, como Y en función de X. Entonces yo le estoy diciendo, grafíqueme esto en función de estas especies. Entonces por eso lo hace de esta forma. Miremos qué pasó con las otras especies, ¿listo? Entonces podemos copiar este mismo y aquí ya no le colocamos 1, sino que le colocamos 2. Le colocamos 2. La segunda es el ancho, ¿no? El ancho del sépalo. Ancho del sépalo. Diagrama de caja, este sería ancho del sépalo. Este sería el segundo gráfico. Este sería segunda columna versus especie. Démoslo así. ¿Cierto? Miren aquí el ancho, está diciendo que las flores que son, que tienen mayor ancho en el sépalo son setosas, y aquí se ve un dato atípico, ¿cierto? Virgínica es la segunda, y versicolor es una de las que tienen menor ancho. Entonces, miremos qué pasa con las otras dos variables que son la 3 y la 4. La 3 era la longitud del pétalo y la 4 era el ancho del pétalo. 3. Entonces aquí era longitud del pétalo. ¿Sí se entiende lo de la culebrita? Es un gráfico Y en función de X, donde X es una variable cualitativa y la Y es numérica. Ustedes me dicen si hay alguna duda. Longitud del Profe, pero pétalo. me corrió el último gráfico. Este último que hicimos, el segundo. Sí sí me mostró como que hay un error Ah, bueno, en el YALAB, pero no lo, sé. lo voy a mandar al Codeshare. Eh, de pronto es la comilla, ¿no? Que no está la comilla. Que ya lo mandé. El tercero era la longitud del pétalo. Aquí creo que ya quedó listo. También para mandarlo. Y el último es el ancho del pétalo. Sería 4, ancho, ese sería pétalo. Entonces, como miren, ahí ya hicimos 4 gráficos, pero esos 4 gráficos son de la misma base de datos y son como que digamos que esos 4 gráficos se pueden analizar en conjunto. Entonces, les voy a explicar cómo hacer un panel para que queden los 4 gráficos en uno. Y digamos así se empieza a resumir un poco más la información. Aquí está el último, el cuarto. El cuarto es, ustedes le cambian, recuerden aquí cambiarle los comentarios. Aquí en la tercera columna. Cuarta columna.
Entonces, yo lo que voy a hacer es que tengo estos 4 gráficos, ¿cierto? Tengo esos 4 gráficos, hicimos estos 4 gráficos. Y arriba de esos 4 gráficos, de los que estamos haciendo en función de la especie, ustedes van a colocar este comando. Ese comando es par mfrow igual C22. ¿Eso qué está haciendo ese par mfrow? Lo que está haciendo es un panel, hace un panel con 2 filas y 2 columnas. Y en ese panel lo que va a meter son estos gráficos. Entonces, voy a volver a mandar todo. Voy a colocarle como una línea así. Y la idea es que ustedes ejecuten todo lo que está debajo de la línea. Y les va a salir ahí el gráfico, pero ya en panel. Y estos gráficos en panel, pues, digamos que lo que hacen es resumir la información. Entonces, son gráficos mucho más completos, ¿no? Entonces, corramos esto. Ahí toca correr todo el código como tal, desde esa línea para abajo. Y así me quedó el gráfico. Entonces uno puede hacer una mayor interpretación de lo que está pasando ahí con ese fenómeno, ¿cierto? Yo diría, la especie que tiene mayor longitud es la virgínica, ¿cierto? La especie que tiene mayor ancho es la setosa. La especie que tiene mayor longitud del pétalo es la virgínica. Mire la longitud, aquí la longitud separa muy bien en los grupos. Y la que tiene mayor ancho es la virgínica también. Entonces la virgínica es una de las flores más grandes. La setosa es una flor que tiene una longitud pequeña, ¿cierto? Tanto en el sépalo como en el pétalo, pero su ancho es grande, el ancho del sépalo es grande. Y la versicolor siempre está como en la mitad, ¿no? Siempre apareció en la mitad. Entonces aquí tenemos como todo el escenario de lo que está pasando pues con esos datos. Entonces, trabajar con paneles es bueno porque, digamos, permite hacer un resumen de toda la información muy rápidamente. Estos gráficos directamente también los puedo pasar al Word, ¿cierto? Lo ven donde dice copiar como bitmap y ahí se puede pasar a Word. Si lo quiero guardar en otros formatos, PDF o otros formatos diferentes, JPG también lo permite guardar. Entonces, la idea es que cuando ustedes hagan un informe y tengan muchos gráficos, piensen resumirlo en un panel. Estos paneles ayudan mucho para resumir la información. Entonces, mire que aquí ya conocimos rápidamente qué es lo que está pasando ahí, ¿cierto? La virgínica es una de las más grandes en longitud y por su parte la versicolor siempre está en término medio y la setosa tiene la característica de que es pequeña en longitud, pero su ancho del sépalo es uno de los más grandes. Entonces, esas son como las características que observamos acá. No sé si les funcionó el panel, si lo pudieron hacer, si les salió. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahora. Sí, profe, lo del panel siempre lo pongo al inicio del código, ¿cierto? Exacto. Digamos, los gráficos que yo quiera unir, entonces los coloco abajo de donde dice par.
Entonces acá se colocó ese par mflow arriba de los gráficos que yo quería unir. Entonces aquí yo lo que hice fue decirle, hágame el panel con 2 filas y 2 columnas. Sí, aquí le puedo meter más gráficos, le puedo meter, por ejemplo, 2 filas y 3 columnas también si quiero, ¿cierto? Entonces, yo aquí le puedo decir, hágame el panel, digamos, 3 filas y 3 columnas también, para meter 9 gráficos ahí. Entonces, esto nos ayuda a hacer unos resúmenes de la información. ¿De qué otro gráfico se acuerdan ustedes? ¿Qué otro gráfico se podría hacer acá? Yo voy a guardar este código y yo lo voy a subir allá donde está presentación del curso. ¿De qué otro gráfico les gustaría hacer? El histograma, profe. Hagamos el histograma, ¿cierto? Entonces, por acá abajo podemos decir histogramas. Histogramas. Entonces, también podemos hacer en paneles. Entonces, podemos hacer un histograma para la primer variable, otro para la segunda, otro para la tercera y otro para la cuarta. Entonces, la forma como se hace el histograma sería histograma, y aquí escribimos la variable. Histograma 1, le podemos colocar un color, a longitud coloquémosle un color green, blue 2, y le colocamos un título, sea longitud del céfalo. Ah, bueno, aquí nos falta el panel, ¿no? Par mflow igual c 2. Entonces ya tenemos el primero, que es longitud del sépalo. A veces también es bueno decir las etiquetas que son, ¿cierto? Pero vamos a ver cómo nos sale así. Ya luego vamos viendo qué le agregamos. Entonces aquí sería histograma 2, iris 2, iris 3, iris 4. Aquí cambiémosle los colores. Vamos a ver si nos salen varias tonalidades de azules. Aquí podemos decir ancho del sépalo, longitud del pétalo, ancho del pétalo. Entonces aquí tenemos esta información. El otro ya, ese blue 5 no está. Coloquémosle blue 1. Y ahí se ven un poquito las tonalidades del azul.
¿Qué sería bueno agregarle a este gráfico? ¿Ustedes qué piensan que sería bueno agregarle a este gráfico? Se los voy a mandar al codecher y ustedes me dicen que sería bueno agregarle. ¿Qué sería bueno agregarle a ese gráfico? ¿Ustedes qué consideran ahí bueno? Títulos de los ejes. Los títulos de los ejes, ¿cierto? Decir si esta frecuencia es absoluta o es relativa. Ahí prácticamente esa frecuencia es absoluta, está dando los conteos. Entonces es importante decir esa frecuencia cuál es, ¿cierto? Entonces aquí los títulos de los ejes. Entonces sería xlat igual, eso sería longitud. Primero es longitud, sépalo. Yelat sería, podemos decirle NI y nosotros lo entendemos, ¿cierto? Pero sería bueno, si ya es para otro público, podemos decirle frecuencia absoluta. Ancho de sépalo. Tercero sería longitud del pétalo. Longitud del pétalo. Bien ahí. Entonces vamos a ver así cómo nos quedó. Nos quedó un nombre mal. Aquí es ancho. Miren cómo nos quedó el gráfico. ¿Cierto? Tiene las etiquetas. Así quedó muy bien presentado ese gráfico. Entonces miren cómo trabaja R. O sea, R toca como con códigos ir haciendo las cosas, ¿cierto? Hay un código como para sacar cada gráfico, un código para sacar eh, los indicadores también, los indicadores que hemos visto. Entonces, R trabaja de esa forma, ¿cierto? Tenemos un script, sobre el script vamos escribiendo códigos y lo vamos ejecutando y vamos viendo qué resultado nos va sacando. Entonces, de esa forma trabaja R. Aquí otro gráfico más que es bastante interesante son los diagramas de dispersión. Es un gráfico de los que vamos a ver cuando estemos viendo asociación entre variables. Entonces, ese lo podemos también ver en panel. Podemos decirle aquí simplemente plot, iris, desde la 1 hasta la 4. Y salen acá los diagramas de dispersión. Esos diagramas de dispersión lo que nos van a decir es, bueno, miren por ejemplo este de acá.
Está diciendo que entre más grande sea el ancho del pétalo, más grande va a ser la longitud del pétalo. Aquí se ve una relación creciente entre el pétalo y el ancho del pétalo. Por ejemplo, esta también estaría diciendo que a mayor longitud del pétalo, mayor longitud del sépalo, igual que acá, ¿cierto? Entonces, este gráfico de dispersión lo que muestra son cómo se dan las diferentes correlaciones entre las variables. Yo lo que aquí observo es que donde se ve mayor correlación es entre la longitud del pétalo y la longitud, la longitud y el ancho del pétalo. Es donde se ve mayor correlación. Para las otras hay una correlación también, pero lo que se observa es cómo se separan los grupos, ¿no? Cómo se ve la separación aquí de los grupos. Entonces, vamos a ver si aquí me permite colocarle un color que me diferencie eh, que me diferencie por especie. Color, aquí le podemos colocar iris 5. Vamos a ver si así me la diferencia por especie. Entonces ahí me está diferenciando por especie. ¿Cierto? Aquí pues nosotros identificaríamos que las verdes son las virgínica, versicolor es la rojita y la negrita es setosa, ¿cierto? Entonces, miren cómo se dan las separaciones. Entonces, este gráfico se llama diagrama de dispersión. Es uno de los gráficos que vamos también a trabajar y a estudiar aquí el concepto de correlación. El concepto de correlación nos va a decir si dos variables están relacionadas linealmente y si esa relación además es de tipo creciente o decreciente. Es un concepto que también vamos a empezar a trabajar. Entonces les comparto este último. Y estaría pendiente ahorita si tienen preguntas o si tienen alguna duda de lo que estén trabajando. En ese último, ¿qué se refiere ese coma 5? Coma 5 es que coge la última, Iris. coge la última columna, la columna 5. Ah, Y a esa les está colocando un color. Coge el orden como vienen los datos en la columna 5 y con base en eso las pinta. Entonces miren que si uno quiere hacer un modelo que separe, que logre identificar la separación entre los grupos, entonces un modelo muy bueno es hacer un modelo teniendo en cuenta el pétalo, ¿cierto? La longitud del pétalo, el ancho del pétalo. Esta también separa muy bien, ¿cierto? Casi todas separan muy bien, menos estas, ¿no? Las que son sépalo, longitud del sépalo y esta ancho del sépalo. Digamos que aquí hay algunos problemas ahí de separación, pero donde separa perfectamente es con el pétalo. Entonces lo que logra como separar mejor este problema es el pétalo, cuando todo se relaciona con el pétalo, con su longitud y con el ancho del pétalo. Entonces, no sé qué preguntas tengan hasta el momento. Eh, lo que podemos ver más adelante, digamos que todo lo que vimos acá es descriptivo, ¿cierto? Todo lo que vimos aquí es descriptivo. De pronto otro gráfico más que puede ser útil es el diagrama de torta. Ese se puede hacer así, pie, table, y decimos iris 5. Toca hacer una tablita. Este sería el diagrama de torta.
que está repartido equitativamente, ¿no? Todos tienen la misma proporción. Entonces, ustedes me dicen qué preguntas tienen, no sé qué dudas tienen de los talleres que están trabajando, de las cosas que están haciendo en el curso. Ustedes me dicen qué dudas tienen. Yo pienso que con esa primera parte hacemos una buena introducción al software y nos quedarían ver de pronto más clases donde yo les muestre ya cómo podemos pasar unos datos de Excel a R, ¿cierto? Unos datos que tengamos en Excel, cómo los pasamos a R y ya luego cómo hacemos los análisis, cómo hacemos la carga de datos aquí en R. Y de pronto quedaría también mirar lo del RStudio. Yo esperaría un poquito que ustedes lo instalen también en R y que ustedes más adelante instalen el RStudio. El RStudio, si ustedes lo quieren buscar, el RStudio, ustedes buscan en Google tal cual, RStudio, o descargar RStudio. Y también tiene su versión para Mac, para Windows y para Linux. También es gratis. Tiene una versión que es paga, que tiene pues más herramientas. Pero pues uno pues ya con la gratis tiene muchas cosas para utilizar. Entonces aquí está la página de RStudio. Uno se mete en la que es gratis. Y aquí le daríamos descargar. Probablemente aquí más abajo encontramos la versión para Mac. Mira, esta sería la versión para Mac. Los que les gusta Linux, que probablemente a los de sistema les gusta Linux, entonces aquí está su versión para Linux. Entonces, eso sería para que ustedes lo tengan en cuenta, para que lo vayan descargando, el RStudio es más fácil. Y la idea es que más adelante hagamos una práctica también con RStudio, que RStudio es mucho más facilito de trabajar, más amigable, el aprendizaje es más rápido, es esta estructura de acá. Entonces, no sé, ustedes me dicen qué preguntas tienen. Si tienen alguna duda con los talleres, recuerden que el taller que están trabajando es para entregar este viernes. Sería para entregar por correo y sería que ustedes me manden todo organizado en un Word, mejor convertido pues en un PDF. Que ustedes me lo manden por el correo. Bueno, no sé cómo les pareció este software. ¿Les pareció duro o cómo les pareció? Sí, profe, la verdad para mí me pareció duro. Sí, Es a mí como yo, también. primera vez que estoy con una base de datos así y no sé nada de programación y poner todo eso, entonces me demoro poniendo cada cosita. Ok. Eh, digamos que yo veo que en la universidad uno primero le enseñan más que todo la parte de Excel, ¿cierto? Y de pronto luego por ahí le empiezan a enseñar a uno Visual Basic para programar. Se me hace que las cosas que están en Visual Basic tal vez sean un poquito parecidas a las que se pueden hacer acá en R. A otros compañeros yo veo que de pronto en los cursos de programación y hasta en los cursos de cálculo por ahí les hablan de Python. Python es un poquito similar a R, sino que Python es más general y pues R digamos, su fuerte es estadística. Entonces, yo pienso que si ustedes manejan Python, muy probablemente R se les haga el aprendizaje rápido, ¿cierto? Si manejan Visual Basic, también R se les va a hacer mucho más rápido trabajar. Obviamente, si no han trabajado ninguna de esas cosas que les menciono, pues sí va a ser mucho más complejo. Igual, yo pienso que es bueno que le pongan cuidado a esa parte de programación porque creo que más adelante, probablemente en cursos que ustedes vean posteriores, la van a necesitar. Sí, Cursos pues que... digamos,
se vean en de el caso simulación. de, perdón, profe. Dale. En el caso de nosotros, con mis compañeros de negocios, es primera vez que nos adentramos tanto en el tema, pues, por ejemplo, de Excel y cosas así. Pues sí, lo habíamos manejado antes Excel, pero no como, como tan a fondo, no tan intenso. Ah, ok. Me imagino que los compañeros de ingeniería, sí, ellos sí están como ya acostumbrados a ya sean esos términos o manejar eso bien. Ah, ok. Sí, digamos que en negocios, digamos, ¿qué se necesita? Digamos que nosotros tenemos nuestra base de datos de clientes y necesitamos con Excel sí saber cómo organizar la información en gráficos, en tablas. Ya si queremos hacer algo más sofisticado en ese conjunto de datos, pues ya nos podemos pasar a R, donde en R se pueden hacer estas cosas que les digo que llaman segmentación de clientes, que es conocer en un conjunto de datos cuáles son las características principales y si hay grupos que me determinan, por ejemplo, no sé, yo tengo en un banco y analizo las transacciones de un grupo de clientes, por ejemplo, de 3 millones más o menos, y analizo cuáles son, por ejemplo, clientes morosos, clientes que tienen que son cumplidores con sus créditos y clientes que están como en la mitad, ¿cierto? Entonces yo puedo identificar en esa base de 3 millones, puedo hacer esa segmentación de clientes y ver las características principales que tienen esos clientes. Y eso lo puedo hacer ya, eso que ya es segmentación de clientes, lo puedo hacer directamente con este software, que es análisis de clúster. Digamos que para esa parte de pronto serviría, para los que trabajan en negocios y en los temas así administrativos y también de la parte económica. Digamos, yo pienso que ahí les serviría eso a ustedes. Obviamente, de pronto ustedes no vean tanto la parte de programación, pero sí la parte de análisis de datos sí les serviría. Y como les digo, si ustedes aprenden a manejar eso y lo colocan en la hoja de vida, tengo un nivel de conocimiento medio o avanzado en este software, yo siento que les da mucha ventaja también para las convocatorias en los trabajos. Entonces, eh, nada, pues la idea es que veamos más clases sobre Excel, más clases sobre R, pero siempre pues toca como también tener en cuenta como los contenidos del curso. Entonces estas clases sí son como más poquitas, las que alcanzamos a ver de Excel y de R. Entonces, pues ahí le vamos trabajando y pues la idea es que ustedes me comenten también cómo se sienten ustedes con el aprendizaje de estos software. Entonces, no sé si tengan otra pregunta. Profe, yo quería preguntar, ese archivo que está en Blackboard de clases de R, Es un ¿está poco, comprimido? está ¿O qué? comprimido, es un No. comprimido, es un comprimido en punto RAR. Ah, ya. Si les genera como problema, entonces lo que va a hacer es subir las clases uno a uno. Son 6 clases, entonces las subo ahí más bien individual. Sí, pues, por favor, porque es que como que no tengo el programa para... Ah, ok. Creo que yo lo Bueno, subo ahora en sí, punto RAR. no. Sí, profe, a mí tampoco me funciona. Ah, bueno, listo. Entonces yo lo subo las clases ahorita individualmente. Vale, profe, muchas gracias. Por ahí también dejo los scripts y, y nada, muchas gracias a ustedes. Espero tengan un excelente día y nos vemos este viernes. Yo creo que este viernes ya le trabajamos el tema de indicadores de asimetría y ahí vamos terminando lo que es el módulo 1. Y ya la otra semana nos pasamos a probabilidad y al tema del quiz y prepararnos para el examen. Listo, profe. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Adiós, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, muchas gracias. Gracias, profe.